Bueno, y este es el último vídeo ya de discriminante, bueno, de la asignatura, ¿vale? En el que vemos un análisis discriminante con 3 grupos. En este caso, pues son vinos de 3 bodegas distintas en Italia. Los datos los tenéis en esta web, ¿vale? Bueno, se puede hacer cualquier otro análisis con 3 o con 3 grupos mejor, ¿vale? Bueno, lo único pues se hace parecido al caso de 2 grupos, pero en este caso lógicamente van a haber 3 grupos y vamos a ir viendo las diferencias. Aquí por ejemplo se pinta la variable 2 con 3 grupos y vemos que se mezclan bastante. Aquí pues no habría manera de separar los 3 grupos porque salen bastante juntos. ¿Vale? Sí podríamos a lo mejor separar un poquito este de este, ¿vale? Pero con esta variable solo pues aparecen bastante mezclados. En este caso tendríamos muchas variables, con lo cual pues es más difícil de verlo. Los gráficos cajas bigotes pues también son bastante interesantes en este caso. Seguimos con la misma variable, la variable segunda. Habría que hacer uno con cada una de ellas. Además de ver asimetrías y demás, pues ya sí que se puede ver que sí que podemos separar el grupo 2 solo con una variable bastante bien, una probabilidad del 75% de acierto con respecto a los otros 2 grupos que sin embargo en esta variable aparecen bastante mezclados, ¿vale? Si tuviésemos que separarlos, para separar solo usando una variable, pues separaríamos por aquí, separaríamos por aquí más o menos, y ya la probabilidad de acierto pues también andaría a lo mejor el 70, ¿vale? 70 por aquí, y aquí tendríamos un 50 más o menos de esta población, ¿vale? Este grupo es el peor porque está en medio, aceptaríamos un 50 y el 25% se iría al grupo mal segundo y el 25% de aquí se iría al grupo 1, ¿vale? Bueno, todas estas cosas pues son muy visuales y muy sencillas y fácil de explicar, que las entienda cualquier persona que no sepa de estadística multivariante. Bueno, podéis jugar y hacer todos los gráficos que queráis. Es interesante, lógicamente, hacer un PCA, sobre todo si hay muchas variables, ¿vale? Como ocurre aquí. La única diferencia con respecto a la práctica anterior es que se le añaden etiquetas. Las etiquetas, la variable grupo nunca se mete dentro de las que se hacen en el análisis de componentes principales porque no son numéricas, aunque sean numéricas no representan números sino grupos, ¿vale? Y esta es la manera de excluir las variables, elegimos las columnas que tienen números, ¿vale? Y no elegimos las variables que tienen grupos, en este caso es la fila 1, la columna 1. Bueno, aquí tenéis la gráfica bidimensional de 2 variables cualesquiera, en este caso la 2 y la 8, ¿vale? Y usando un símbolo diferente para cada bodega, cada puntito es un vino y cada símbolo es una bodega, ¿vale? Fijaros que tendríamos más o menos la bodega de los vinos de esta bodega aquí, los vinos de esta bodega por aquí y los vinos de esta bodega bastante más mezclados de esta manera, ¿vale? En este caso, simplemente con 2 variables se aprecia que las matrices de covarianza no parecen iguales. Bueno, si hacemos un PCA, pues es posible que separemos mejor o no, pero la separación óptima vendrá con las proyecciones canónicas. Aquí la verdad es que sale bastante bien, ¿vale? Aquí ya la componente 1 y la componente 2, pues dentro pueden tener todas las variables, ¿vale? E incluso pues las podemos interpretar y esto pues significa una cosa y esto significa otra cosa. Además aquí podemos ver las variables viejas, originales, hacia dónde tiran, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, pues podemos decir, pregunta de examen de prácticas, cómo son los vinos del grupo 3 o cómo son los vinos del grupo 2. Por ejemplo, el grupo 3 aparecería aquí, ¿vale? Y tendrá estas características altas y estas características bajas.
el grupo 1 aparece en esta zona, ¿vale? Entonces tendrá estas variables grandes, ¿vale? Sobre todo pues estas que tiran hasta hacia esa zona, ¿vale? Y sin embargo el grupo 2 lo tendríamos en esta zona, ¿vale? Con todas estas características bajas, estas de aquí, ¿vale? Estas de aquí las tendría medianas, ¿vale? Cerca de la media, el 0 es la media, porque ya recordamos que las componentes principales que se han hecho con la matriz de correlaciones, el 0 corresponde al valor medio de las componentes. Bueno, fijaros que sí que se podría más o menos separar a los grupos. Si quisiéramos separarlos, pues se podrían linealmente, por ejemplo, o incluso cuadráticamente, pues se podrían pintarlo en azul mejor, separar haciendo algo así, así y así, ¿vale? Aunque es cierto que hay algunos vinos que se clasificarían mal o estarían cerca de clasificarse mal, pues ya nos vemos que usando las componentes de luego sale mejor que con el gráfico anterior, que se solapaban bastante más. La mejor opción pues va a ser la proyección canónica, ¿vale? Este gráfico es el mismo de antes con las componentes, pero indicando el número de vino, pues si queremos ver cuáles están más cerca de una zona o de otra, cuáles se parecen más los de una bodega a los de otra. Bueno, ¿cómo se hace el discriminante lineal? Pues se hace así, siempre igual que en el vídeo anterior, cargando este paquete y añadiendo las distribuciones, las probabilidades a priori, que si queremos tienen que sumar 1, si no, no funciona, y en este caso como son 3 grupos no hay que poner 0,5 sino un tercio, si queremos que a priori sean los 3 grupos iguales, ¿vale? Es decir, que nos salga la función lineal o la discriminante lineal que hemos visto en teoría. Bueno, estas serían las puntuaciones canónicas que nos da el fichero de grupos, ¿vale? En donde se aprecia, ¿vale? Aquí, bueno, hay que hacer, lo hace internamente el programa. Estas son las órdenes que hay que ejecutar, pero lo que haría internamente el programa es calcular esa matriz U de la que hemos hablado antes, estimada, y proyectar hacia el espacio euclídeo o esférico, ¿vale? Aquí se ve claramente cómo se puede separar perfectamente a los grupos, ¿vale? Incluso, pues como tenemos las transformaciones que nos las da el programa, pues podríamos pintar al individuo que queremos clasificar, que tiene esas medidas, el vino que queremos clasificar, ¿vale? Bueno, nos dice que estaría en el grupo 2, en la bodega 2, ¿vale? Pero podemos calcular sus medidas, que serían esas, en las proyecciones canónicas, y añadirlo a la gráfica y ver que efectivamente está en el grupo 2. Hemos dicho que estaba en el grupo 2, pues estaría en el grupo 2, con la separación que hemos hecho así más o menos a ojo, pero que andaría bastante bien clasificado porque está lejos de la frontera en una clasificación en la que pues en la mayoría de los puntos de los grupos se acierta bastante bien. Bueno, para comprobar si este método es fiable o no, aparte de la gráfica, pues se pueden hacer las tablas de aciertos. La principal diferencia con el caso anterior, en el caso de dos grupos, la probabilidad de acierto del 50% equivale a 0, ¿vale? Porque es como hacerlo a caro cruz, ¿vale? O sea que cuando uno dice que la sensibilidad de un test es 0, es 50%, eso quiere decir que es 0, porque es como si lo hicieras a caro cruz, ¿vale? Bueno, cuando son 3 grupos, esto cambia un poquito, ¿vale? Porque ya la probabilidad de acierto, digamos, si lo haces al azar, pues sería de un tercio,
¿vale? Pero aún así, pues normalmente se piden probabilidades de acierto pues encima del 75%, más o menos. Aquí cuando son de dos grupos se pide por lo menos el 80% para que esté bien, ¿vale? Para que funcione bastante bien. Desde luego el 50% es como hacerlo al azar, ¿vale? Bueno, en este caso y con validación cruzada, que se pone exactamente igual que lo hacíamos antes y con probabilidades a priori iguales, el método de clasificación lineal nos daría esta tabla en el que, si nos fijamos, todos los vinos del grupo 1 se clasifican bien, todos los vinos del grupo 2 se clasifican bien, excepto 2, que irían al grupo 1 y al grupo 3, y todos los vinos del grupo 3 se clasificarían bien. Luego aquí tendríamos un 100% de aciertos, un 100%, y aquí tendríamos 69 de 71. Desde el punto de vista práctico tienen más interés los aciertos por filas, que es cuando decimos algo, cuando decimos que un grupo, según nuestro test, cuando un vino es del grupo 1, ¿qué probabilidad hay de acierto? Pues la probabilidad de acierto, nos lo dice esto, 59 de 60. Cuando decimos que es del grupo 2 es del 100%, y cuando decimos que es del grupo 3 es de 48 de 49. ¿Vale? Pues funciona bastante bien, como hemos visto en la gráfica anterior, salvo para un par de vinos del grupo 2 que cuando usamos validación cruzada, es decir, cuando no hacemos trampas, se clasifican mal, pero bueno, no está mal para determinar de qué bodega viene cada vino, simplemente haciéndole esas medidas de compuestos químicos y demás. Vale, bueno, lo mismo se hace con el cuadrático, lo único que se pone QDA en vez del lineal. El cuadrático no se puede pintar, ¿vale? Sí se pueden calcular las funciones y sí que se puede calcular la tabla de aciertos, que no está aquí, ¿vale? Habría que hacerla, a ver si es más fiable, cuál es más fiable de los dos, ¿vale? Y decidir si usamos el lineal, el cuadrático o usar los dos, que también sería otra buena opción, ¿vale? Aquí la probabilidad global de acierto pues era de 176 partido por 178. Esto se compararía con la que hay del cuadrático, que no la sé. Bueno, con esto acaba la teoría de la asignatura. Aquí ya tenéis problemas a partir de aquí, que bueno, tenéis estos, muchos son de exámenes, ¿vale? Y otros los tenéis en los exámenes ya resueltos, y lo mismo en la parte de componentes principales.